Hola, somos Sara Martínez y Marisa Burgos, dietistas nutricionistas de Alimenta. Os queremos ofrecer un menú saludable para aquellas personas que tienen cáncer. También para aquellas personas que están cuidando a este tipo de pacientes o que conviven con ellos. Recordamos que es una patología muy frecuente, pero que a la vez cada vez superan más personas. Por lo tanto, lo que queremos hacer es centrarnos en esta parte y recordar que lo más importante es cuidarnos para poder sobrellevar bien todo el proceso. Al final del vídeo os colocaremos un enlace para que os podáis descargar todo el menú y todas las recetas. Exacto. Antes de nada, recordad que siempre se deben seguir las recomendaciones que os facilite el oncólogo y que el menú que vamos a proponer pues es solo una propuesta con recomendaciones generales y que se deberá adaptar en función del tipo de cáncer, el tratamiento que reciba la persona y también según el estado nutricional que tenga el paciente y según los síntomas. Por tanto, es súper importante que tengáis todos estos factores en cuenta. Muy bien, y bueno, en realidad una de las cosas básicas y sencillas que queremos lograr transmitir con este vídeo es la importancia de que la persona coma bien y que estas comidas pues sean por una parte atractivas, de fácil digestión, que aporten la cantidad correcta de calorías y proteínas para que pueda tener un buen estado nutricional. Así es, ya que si la persona mantiene un peso adecuado, pues estará fuerte, tendrá menos riesgo de padecer infecciones y al fin y al cabo podrá seguir en la mayoría de los casos el tratamiento en el plazo estipulado. Claro, todo esto dependerá también del tipo de cáncer que tenga, el lugar donde esté ubicado el tumor, también dependerá el tipo de tratamiento que esté recibiendo, si es radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, etcétera. Y entonces estos serán, digamos, factores que tenemos que tener en cuenta porque, claro, incluso la dosis del tratamiento o la frecuencia en que se realiza, pues determina qué tipo de alimentación podemos llevar. Durante el proceso pueden aparecer síntomas, ¿no? Como comentábamos, boca seca, disfagia, que es dificultad para tragar, xerostomía, que es la boca seca, alteraciones en el gusto, en el olfato, irritación de las mucosas e inflamación, que la llamaríamos mucositis. Todos estos factores obviamente pues hacen que la persona muchas veces pierda el apetito, por tanto nuestra labor será intentar velar por una buena alimentación. Eso es. Bueno, a veces también otro tipo de síntomas que presentan es estreñimiento o incluso al revés, diarrea, intolerancia a la lactosa y también, como comentaba Sara, mayor riesgo de infección. Por lo tanto, tenemos que recordar que las medidas de higiene son muy importantes, como por ejemplo lavarse las manos antes y después de cocinar o incluso si se están manipulando alimentos crudos. Verificar las fechas de caducidad, luego tener bien organizada la nevera, descongelar por ejemplo algunos alimentos que estén congelados también dentro de la nevera y digamos que todo lo que serían medidas de higiene se tienen que mantener para justamente evitar el riesgo de infección. Así es, también es recomendable que sea otra persona la que prepare las preparaciones, los menús, en el caso de personas que tengan náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, ¿no? Del olfato, y también se recomienda en estos casos que los menús se faciliten a temperatura ambiente, incluso fría, pero ojo, en personas con irritación de las mucosas, mucositis o boca seca, xerostomía, se recomienda siempre que se consuman los alimentos a temperatura ambiente. Eso es. También lo que se recomienda en caso de falta de apetito es que las comidas no sean abundantes, que tengan una buena densidad calórica y que se distribuyan, por ejemplo, unas 5 o 6 veces al día. También recordar evitar alimentos con olores muy fuertes o alimentos muy aderezados, café, alcohol también. Y recordar que el mantenimiento de la higiene bucal es muy importante y también hacer, por ejemplo, enjuagues con manzanilla puede ayudar en los casos de sequedad bucal. Cuando existe falta de apetito, también se aconseja hacer pequeños sorbos fuera de las comidas para evitar, ¿no?, que nos llenemos demasiado en las comidas principales.
Y también en casos de boca seca o dificultad para tragar, en la disfagia, pues sí que sería recomendable hacer pequeños sorbitos entre comidas para facilitar que pase mejor los alimentos por el tracto digestivo. También a veces es bastante útil utilizar soluciones ácidas, ¿no?, con limón, porque así de esta manera estimulamos un poquito más la salivación y en determinados casos de boca seca pues nos podría beneficiar, pero es importante tener en cuenta que si la persona tiene irritación en las mucosas, pues esto lo deberíamos desestimar. Uh-huh. Sí, exactamente como decías, estos líquidos ácidos solamente se pueden recomendar pues en caso que no haya inflamación de la mucosa, por ejemplo, alteración del sabor, sino en casos, por ejemplo, como lo explicabas muy bien, de boca seca y de dificultad a la hora de deglutir, a la hora de tragar los alimentos. Y también una de las cosas que os decíamos con anterioridad, pues se pueden hacer enjuagues, por ejemplo, con este tipo de líquidos ácidos o con manzanilla, si es que sientan mejor. Como veis, los síntomas pueden ser dispares en función de la persona y el tratamiento radio o quimioterápico que esté recibiendo, por lo cual intentaremos hacer ahora en el menú que os vamos a facilitar aclaraciones en cada una de las preparaciones y que deberíais tener en cuenta en función de la sintomatología del paciente. Además, este menú está diseñado para personas que tengan el tracto digestivo intacto y se trata de un menú rico y variado en el que hemos tenido en cuenta pues cocciones pues de fácil digestión, ¿no?, como el vapor, la plancha, los hervidos, el horno incluso. Y también al final del vídeo recordad que os facilitaremos el enlace, os compartiremos el enlace para que podáis tener toda la información del menú. Bueno, aquí como podéis ver tenemos ya el menú que os proponemos y como primer plato os ofrecemos una crema de lentejas. Para realizarlos vamos a poner a hervir en una olla zanahoria cortada y también cebolla cortada. También cuando ya estén un poco cocidas vamos a añadir las lentejas, que pueden ser de botes, y vamos a rectificar con una pizca de sal y las especias que tolera la persona. Entonces, luego se tiene que triturar todo y tenemos que tener presente que es un tipo de plato que, al poder ser enriquecido, es ideal para las personas que tienen poco apetito. También va muy bien para las personas que tienen estreñimiento por la cantidad de fibra que aporta, pero no irá bien para aquellos casos de diarrea. Recordamos que las sopas cremas son ideales para aquellas personas que tengan pues problemas para masticar, ¿no?, porque requieren menos esfuerzo, y se pueden enriquecer con aceite de oliva, crema de frutos secos, leche en polvo, queso, maicena. E incluso también es importante que se utilice poca agua para su elaboración para tener el máximo de nutrientes posible en el menor volumen. Y también podemos añadirlo una vez ya preparado, podemos añadir semillas por encima, frutos secos o huevo duro troceado, que son distintas maneras también al fin y al cabo de enriquecer nuestros platos. Eso es. Bueno, vamos a ir por el segundo plato. El segundo plato de este día serían las gambas a la plancha. Las gambas se pueden hacer de diferentes maneras, a la plancha, como acabo de decir, o se pueden preparar al vapor, utilizando pocas especias, porque en alteración del gusto pues pueden ser rechazadas, o bien utilizando aquellas que tolera mejor la persona. Esta preparación, si la querríamos completar, por ejemplo, con una salsa para que quede más jugosa esta preparación, se podría preparar con caldo, harina, eneldo, levadura de cerveza y una pizca de pimienta. En caso de alteración del gusto y si no se toleran este tipo de alimentos como el marisco, directamente se puede suplementar por pollo o pavo a la plancha con un poco de caldo para que quede jugoso, y también se pueden sustituir los cubiertos metálicos por utensilios de plásticos en estos casos de alteración del gusto. Exacto, en estas ocasiones es bastante usual en personas que han recibido pues tratamiento de quimioterapia. Y tal y como comenta Marisa, tomar fruta ácida como la naranja o el limón puede ayudar a que desaparezcan pues estos sabores más metálicos, o al menos atenuarlos, siempre y cuando la persona no tenga problemas de xerostomía, ¿no?, de boca seca, o irritación de las mucosas en el caso de la mucositis. Eso es. Ahora vamos con la idea de tortilla de patatas, calabacín y cebolla. Muy bien. Por una parte cocinamos al vapor la cebolla, el calabacín y las patatas.
hasta que estén tiernos. Después se baten los huevos y se mezclan todos los ingredientes. Finalmente se cocina en la sartén con un poquito de aceite. Se puede enriquecer también con levadura de cerveza o queso. Que tengáis en cuenta también que la levadura de cerveza, si no ponemos queso, pues le da este sabor, ¿no?, a queso. Entonces, se pueden comer varias porciones a lo largo del día y conviene destacar que en personas con mucositis, en vez de ponerle cebolla a la tortilla, tal vez convendría quitársela porque no deja de ser un irritante aunque esté cocinada, y normalmente en estos casos pues la tolerancia será mejor hacerlas sin la cebolla. Eso es, tal cual como decíamos, el tipo de preparaciones que queremos potenciar son más bien hervidos, por lo tanto todos los procesos que digamos que llevan fritos podéis reemplazarlos directamente cocinando con un poco de caldo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar al otro plato, que en este caso sería el gazpacho de melón y almendras. Para prepararlo vamos a colocar en el vaso de la licuadora el melón, las almendras, que nos aportará textura y también enriquecerá nutricionalmente esta preparación, y vamos a poner, si la persona lo tolera, un diente de ajo, si no directamente lo eliminamos. Y entonces ponemos todo a triturar, y podríamos haber enriquecido también, por ejemplo, a este tipo de preparación con otro tipo de alimento, por ejemplo un poquito de aceite. Esto llevaría a enriquecer la preparación porque aporta bastante calorías. También recordamos que el resultado será un plato rico, pero también con bastante fibra, por lo tanto nos irá bien en caso de estreñimiento, pero no en caso de diarrea. También podemos agregar que al ser un alimento triturado va muy bien en los problemas de deglución, pero si la persona pues tiene, por ejemplo, un problema de inflamación de las mucosas, es preferible evitar alimentos ácidos. Este tipo de alimento le puede resultar un poco ácido. Y no solamente esto, sino que también tenemos que tener en cuenta que si tenemos inflamación de las mucosas, pues alimentos muy duros, ¿vale?, que puedan empeorar la inflamación, los vamos a tener que evitar, así como por ejemplo fritos también o texturas muy duras. Bueno, aquí tenéis una crema de calabaza, arroz y queso. Se coloca agua suficiente para cubrir la verdura y cuando empiece a hervir se añade la calabaza cortada y el arroz. Se salpimienta y cuando esté todo cocido se añade el queso fresco, se retira del fuego y se tritura. Se puede enriquecer el plato con aceite de oliva virgen y también con huevo duro troceado a la hora de servir por encima, o bien con frutos secos como pipas, por ejemplo. En casos de disfagia, dificultad para tragar, siempre adaptando la textura, y también aquellos casos que haya dificultad en la masticación o incluso falta de apetito, pues son preparaciones muy recomendables. Muy bien, pues vamos a seguir con el otro plato, que es un bacalao con salsa de tomate y pan. Pues para preparar este plato se empieza poniendo un poco de aceite en la sartén, unas gotas, y luego se añade la cebolla picada. Luego se tiene que poner la salsa de tomate casera y por último se añade el bacalao. Al tener tomate, ya hemos comentado que puede resultar bastante ácido para las personas que tienen mucositis, es decir, inflamación de las mucosas. Y también podemos decir que al tratarse de una preparación blanda puede ser bastante aceptada cuando hay, digamos, poco apetito, y se escoge un pan blando para evitar, obviamente, irritar las mucosas y que el paciente lo pueda azucar en la salsa y que en su conjunto resulte pues una preparación más bien jugosa. Así es, Marisa. Y ahora vamos con otra preparación, que es una cazuela de quinoa con verduras y trocitos de pavo o pollo, que también es muy apetecible. En una cazuela se cocinarían con un poquito de caldo de la cebolla, el apio y la berenjena troceada. Se salpimienta y cuando estén las verduras blanditas las apartamos y doraríamos en la misma sartén los trozos de pollo o pavo, en función de lo que os guste más. Se salpimienta y se añade el perejil y las verduras que se habían reservado. Dejamos cocinar unos 10 minutos a fuego lento y finalmente añadiríamos la quinoa cocida previamente, que es rica en proteínas, conviene puntualizarlo, y además esta se cuece igual que el arroz y es mucho más rica en fibra. Por tanto, en aquellos casos que padezcan estreñimiento, pues será interesante utilizar este tipo de cereal.
Una vez todo preparado, lo mezclaríamos todo y se puede añadir una cucharada de aceite crudo de oliva para enriquecer, o levadura de cerveza o incluso queso también para enriquecer más el plato aún. Y nada, esto sería la receta de quinoa. Muy bien, pues vamos a ir ahora por la fideuá de marisco. Entonces, para preparar este plato lo que vamos a hacer es primero dorar los fideos en una sartén con una gotita de aceite. Vamos a ir removiendo para que no se peguen y una vez que estén, digamos, tostados, los vamos a reservar. Luego, en la misma paella vamos a dorar allí, por ejemplo, el pimiento y la cebolla y vamos a agregar un poco de caldo antes de poner los calamares y los guisantes cocidos. Una vez, digamos, que esto esté cocido, se puede añadir ya directamente el fideo que teníamos reservados y las gambas. Se trata de un plato bastante apetecible. Sí que es cierto que el aparato digestivo tiene que estar intacto para poder tolerarlo como tal, ya que, por ejemplo, hemos dorado el fideo, también se puede haber dorado la cebolla e incluso pues los guisantes son más ricos en fibra, por lo tanto se van a evitar en caso de diarrea, por ejemplo. También en su conjunto puede resultar pues un plato también meloso si es que hemos utilizado bastante caldo. Y en caso, por ejemplo, de alteración del gusto, lo que se puede hacer es simplemente reemplazar todo el plato por fideos, un poco de pescado blanco, por ejemplo, y también un poco de verduras, todas cocidas con caldo. Entonces, también se puede enriquecer el plato con un poco de aceite o levadura de cerveza. Ahora vamos con un gazpacho de tomate. Lavamos y cortamos los tomates, el pimiento, el pepino y una pizquita de ajo si se tolera bien. Vertemos en el vaso de la batidora junto con 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva y trituramos. A poder ser, servimos frío siempre y cuando la persona lo tolere bien. Si el paciente tiene alteración del gusto, puede ser que esta preparación le resulte demasiado ácida, por lo que la deberá evitar, y lo mismo pasará con personas con irritación en las mucosas, ¿no? Con mucositis, que será mejor evitarla porque no la tolerará bien. Puede resultar interesante incluso en aquellos pacientes que tengan boca seca, con xerostomía, siempre y cuando no haya irritación en la boca, ya que de esta manera estimulará un poquito más el sabor ácido, la producción de saliva, e incluso en disfagia, siempre y cuando adaptemos la textura del gazpacho. También hay que tener en cuenta que en personas con diarrea pues no se recomendaría esta preparación por la fibra soluble e insoluble que tiene, pero en personas con estreñimiento pues sí que sería interesante. Ahora, como podéis ver, aquí tenemos la berenjena rellena de arroz y pollo. Para poder realizarla, a esta preparación vamos a coger la berenjena y la vamos a partir a lo largo. La vamos a poner durante 15 minutos a 200 grados en el horno para poder luego vaciarla y reservar esta parte de la berenjena. Luego, en una sartén vamos a poner un poco de caldo y vamos a poner las verduras más aceptadas por el paciente. Si tolera, por ejemplo, bien las cebollas, pues utilizamos cebolla. Si no, podríamos utilizar calabacín o pimienta. Básicamente esto nos va a servir de base para poder agregar el pollo troceado y también parte de la berenjena que teníamos reservada. Es un tipo de preparación que se puede enriquecer de diferentes maneras. Se puede enriquecer con queso, por ejemplo, con huevo, o incluso el mismo pollo ya nos aporta proteína. También podemos poner algo de aceite y una vez que hemos preparado, digamos, la parte interna que vamos a utilizar para rellenar la berenjena, las ponemos en ambas mitades y la llevamos al horno. Y la podemos gratinar, por ejemplo, simplemente con un poco de tomate, si es que es tolerado por el paciente. Muy bien, Marisa. Ahora vamos con otra idea y es un puré de verduras y patata. Se coloca en una olla agua con sal y especias a servir, las que tolere la persona y las que le suelen apetecer más. Cuando el agua entre en ebullición, se añadiría la judía verde y la zanahoria cortada y se dejaría cocer durante unos 15 minutitos, más o menos. Luego se añadirían las patatas cortaditas y después de 10 minutos más se retirarían todas las verduras y se chafarían con un tenedor.
peor. También se puede enriquecer como por ejemplo con leche entera, queso o incluso nata o levadura de cerveza o huevo. En fin, tenemos miles de formas de enriquecer tal como os hemos ido comentando en cada plato. Si se busca una textura más fina del puré, pues sí que deberíamos triturar, y si las digestiones son correctas y no hay diarrea, pues sería una muy buena preparación, porque pensar que es una preparación que contiene verdura, por tanto contiene bastante fibra, y en aquellas personas con diarrea pues no sería recomendable. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a otra preparación que sería una merluza rebozada al horno. Para preparar este plato lo que tenemos que hacer es batir por una parte el huevo, salpimentarlo, para luego poder pasar la merluza vuelta y vuelta. La podemos dejar 2 o 3 minutos para que coja un poquito más el huevo, y luego la tenemos que pasar por harina vuelta y vuelta y llevarla al horno. Este tipo de preparación se podría reemplazar en caso, por ejemplo, de querer pues una preparación un poquito más jugosa, por una merluza al vapor con un poco de crema de verdura enriquecida. Pues sería otra opción de este plato que estamos comentando. Muy bien, y ahora vamos con una idea algo más fresquita. Es una ensalada de pasta con huevo y atún. Coceríamos la pasta integral en caso de aquellas personas que tengan tendencia al estreñimiento, y blanca si es en caso contrario, más bien que tengan tendencia a la diarrea. ¿Qué haríamos? Bueno, pues escurriría la pasta y la aclararíamos en caso de ser necesario. Se cortarían las aceitunas por otro lado y los tomates en trocitos, añadiríamos la pasta, el atún y un poquito de maíz, si queremos, e incluso piñones, y lo alinearíamos al gusto de la persona, sin olvidarnos del aceite de oliva virgen extra, a poder ser, que debería ser la fuente principal de grasas de la dieta. Para enriquecer también podríamos espolvorear por encima un poquito de levadura de cerveza e incluso queso en polvo, ¿no? Que también le daría un sabor similar a la levadura de cerveza, o frutos secos, y ya tendríamos pues un aporte extra de vitaminas y minerales en el plato. Vamos por el siguiente plato, que como podéis ver aquí es un arroz caldoso con rape. Para poder realizarlo vamos a utilizar una cucharada de aceite que vamos a poner en la sartén para cocinar allí el rape vuelta y vuelta, y reservamos. Luego vamos a añadir en la misma sartén un poco de cebolla y vamos a empezar a cocinar con un poco de caldo de pescado. También podemos salpimentar y colocar cúrcuma o las especias que tolera la persona. Luego vamos a añadir el arroz, que vamos a dejar que se vaya cocinando, y cuando ya casi esté cocido vamos a añadir otra vez el rape. Entonces, de esta manera, cuando ya esté cocido, lo que vamos a lograr es un plato de fácil masticación, que va muy bien en los casos de problemas de falta de apetito. Y también es de fácil digestión, ya que básicamente tiene el pescado y el arroz. Ahora os traemos una idea de ensalada variada, la preferida de la persona. Al fin y al cabo lo que buscamos es que cada menú, cada plato sea apetecible para cada uno y lo más aceptado posible. Podemos enriquecer con aceite de oliva virgen extra las ensaladas, con semillas, frutos secos, polvo de frutos secos o incluso con salsa de yogur, ¿no? Tenemos muchísimas opciones. Este tipo de plato debe usarse en personas que tengan un tracto digestivo intacto y que tengan buen apetito. También sería interesante en aquellos cánceres que cursen con componente hormonal, ¿no? Que nos produzcan más bien todo lo contrario, un incremento de peso. Sin embargo, en este tipo de pacientes pues no será necesario enriquecer ni con tanto aceite ni con polvo de frutos secos. También es importante tener en cuenta que este tipo de preparaciones, ensaladas, en este caso, se recomendaría evitarlas en casos de diarrea por el aporte tan importante que tienen de fibra, rechazo al alimento crudo, o en pacientes que cursen con irritación en la boca o en las mucosas de todo el aparato digestivo. Muy bien, pues vamos a ir a otro plato, que sería una crema de brócoli, maicena y queso. Para preparar este plato lo que vamos a hacer es poner los arbolitos de brócoli a hervir, y una vez que están hervidos los vamos a reservar. Por otra parte,
en un vaso de leche vamos a agregar 1 o 2 cucharadas de maicena y lo vamos a diluir con el objetivo de espesar y enriquecer la preparación. Una vez que hemos hecho estos pasos, vamos a agregar esta leche espesada al brócoli. También vamos a salpimentar y también vamos a agregar un poco de queso fresco. Y vamos a ir triturando y lo podemos ir rectificando con un poco de caldo. Como se trata de una preparación que es una crema porque se tritura todo, pues es muy fácil de enriquecer con todo lo que hemos dicho anteriormente, como por ejemplo aceite, levadura de cerveza, incluso un poquito más de queso, polvo de frutos secos o incluso con un poquito de nata. Muy bien, Marisa. Ahora vamos con otra idea también muy apetecible y es un salmón con boniato al horno. En una bandeja apta para horno colocaríamos los boniatos cortaditos por la mitad previamente y les espolvorearíamos albahaca o alguna otra especia que preferáis por encima. Se hornearía durante unos 10-15 minutos a 190 grados. Luego colocaríamos en el horno otra bandeja con el salmón previamente especiado, también con pimienta y comino, por ejemplo, y se cocinaría todo unos 10 minutos más. En este plato resaltaríamos que el salmón, al ser un pescado azul, es rico en omega 3, que es grasa cardiosaludable, es decir, buena para el corazón y a la vez antiinflamatoria, y también es rico en zinc, como la mayoría de alimentos de origen marino. Por lo tanto, es súper interesante este mineral ya que actúa en procesos antioxidantes. Por lo que además de ser un plato nutricionalmente muy apetecible, es muy interesante también en aquellos casos que cursen con disgeusia, es decir, distorsión del gusto, causada muchas veces por tratamiento quimioterápico o radioterápico. Ya que se ha visto que el zinc pues, favorecería la recuperación del gusto en este sentido. Además, la disgeusia, ¿no? La alteración del gusto, tal como comentábamos, suele desaparecer al cabo de unas pocas semanas o incluso unos meses, suele ser reversible después del tratamiento. Eso es. Y ahora veamos qué pasa si la persona pues no tiene ganas de cocinar. Pues si nos encontramos en este caso, pues es muy difícil que haga los platos que hemos comentado. Por eso lo que podemos hacer es preparar un sándwich que intentaremos que sea completo, con un pan blando en el que podamos poner, por ejemplo, aguacate y queso fresco. También se pueden presentar casos en los cuales vamos a necesitar suplementos externos, que pueden ser suplementos líquidos para poder llegar al aporte calórico total que se necesita diariamente, y también según el tipo de cáncer que tengamos, pues podemos llegar a necesitar, si tenemos disfagia, es decir, alteración en la deglución, pues uso de agua gelificada, por ejemplo, uso de espesantes o incluso uso de otros tipos de enriquecedores. Eso es, en especial en aquellos casos donde pues, el sistema digestivo esté afectado, ya sea la boca, faringe o esófago, pues puede llegar a ser necesaria la alimentación por sonda, ¿no? Por inutilidad de estas partes del aparato digestivo. Eso es. En caso además de quimioterapia, se recomienda dejar de comer al menos 2 horas antes de ir al hospital y evitar comidas ricas en grasas como frituras, por ejemplo. Y en caso de vómitos es importante ir bebiendo líquidos fríos como zumos o agua para mantener la hidratación. Esto es muy importante también. En caso de vómitos, una vez que se toleren los líquidos, 4 horas posteriores vamos a aumentar progresivamente la ingesta, ¿vale? De que pueden ser líquidos también un poco enriquecidos, como caldos. Y luego, pasadas las 24 horas, es cuando vamos a empezar con una dieta blanda y así progresivamente hasta que se puedan tolerar más alimentos. Recordamos igualmente que estas son recomendaciones generales y que para que haya éxito en cada caso se necesitan recomendaciones personalizadas. Exacto, esto es súper importante. Resumiendo, los objetivos del tratamiento nutricional serán mejorar el estado funcional y nutricional y la calidad de vida del paciente mediante una alimentación equilibrada que vele por preservar la masa magra de la persona, mejorar su estado inmunológico, mejorar su inmunidad y, por supuesto, mejorar la tolerancia
en función del tratamiento antitumoral que esté recibiendo la persona, ¿no? Ya sea por intervención quirúrgica, ya sea por quimio o radioterapia, que puede causar con sintomatología muy dispar desde la mucositis, que ya hemos dicho que es inflamación e irritación de las mucosas, xerostomía, que sería lo mismo, pero bueno, lo mismo, sería sequedad más bien de las mucosas del tracto digestivo, también diarrea, estreñimiento, como comentábamos en cada uno de los casos, o alteraciones del gusto, entre otras. La guía de un dietista nutricionista en estos casos resulta imprescindible, pues para acompañar a la persona durante todo el proceso, procurando que se mantenga lo más fuerte posible y bien nutrida para, pues al fin y al cabo, mejorar pues la calidad de vida y la funcionalidad. Y como comentaba Marisa, las recomendaciones deben ser siempre personalizadas. Eso es, por eso también es importante seguir todas las pautas que nos da el oncólogo para lograr tener éxito en el tratamiento. También recordad que aquí podéis descargar el menú y todas las recetas para que podáis ponerlas en práctica. Os agradecemos que nos hayáis acompañado durante el vídeo y recordad que comiendo bien también recuperáis vuestra salud.